Grabación sobre nuestra sesión, teniendo en cuenta pues que seguramente no alcance a llegar a tiempo para compartirles los temas con los que vamos a iniciar el curso, pero de todas maneras pues tenemos esta ventaja para poder ir avanzando en nuestros temas y no presentar retraso. Entonces, vamos a estar hablando un poco acerca de las escuelas del pensamiento administrativo, que es el primer tema que vamos a abordar. Vamos a estar hablando de qué es la administración, por qué estudiamos la administración, ¿cierto? ¿Cuál es su importancia? Desde la perspectiva de las escuelas del pensamiento administrativo. Entonces, aquí les estoy compartiendo pantalla para irles mostrando un poco acerca de la temática que queremos desarrollar. Voy a hacer un breve repaso. Obviamente esto también lo estaremos viendo de manera presencial en la clase, pero quiero dejarles algunos elementos para que ustedes también puedan desarrollar ya la primera actividad del curso. Entonces, con el fin de darles una aproximación al tema de la administración, quiero tomar algunas aproximaciones de autores relevantes que siempre son tenidos en cuenta al momento de hablar desde la etimología, desde los principios y desde, digamos, lo que comúnmente tenemos en cuenta para este concepto. Entonces, siempre que hablemos de el concepto de la administración, vamos a nombrar o a tener en cuenta a dos autores muy relevantes. Uno de ellos es Frederick Wilson Taylor, es un americano, si no estoy mal, yo les había comentado ya desde nuestro primer encuentro, el acuerdo pedagógico, que él había sido considerado, es considerado el padre de la administración científica porque dejó un conjunto de herramientas, además de una filosofía, para poder entender cómo es de importante la eficiencia, entendida como el uso racional de los recursos al momento de administrar una empresa. Digamos que a partir del estudio de tiempos y movimientos, él, digamos, concibe que una empresa, que una unidad es productiva en la medida en que mida, en que evalúe, en que tenga en cuenta, ¿cierto? Los tiempos y movimientos necesarios para la producción. Él fue un autor muy centrado en los tiempos y movimientos. Seguidamente está el concepto de Henry Fayol. Henry Fayol, por su parte, un europeo sociólogo, nos hablaba acerca de que administrar consiste también en prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Eh, este autor, quien también es considerado padre de la administración, ¿cierto? Un autor muy importante, digamos que sentó las bases para lo que hoy conocemos como el proceso administrativo, de planear, organizar, dirigir y controlar, que de eso vamos a estar hablando pues constantemente en el curso, porque el proceso administrativo, digamos que es como sobre el cual se trabaja hoy en día en las empresas. Hay otros autores como Max Weber, quien habla de la teoría de la burocracia. Recordemos que la burocracia en la academia no es vista como algo negativo, sino como aquello que permite establecer las reglas, las funciones, los procedimientos, darle un orden a la empresa. Y es muy importante, ¿cierto? Para que las cosas funcionen bien, pues se debe saber cada cargo, cada función, cada proceso, cómo se debe desarrollar. Igualmente tenemos el concepto de Elton Mayo, ¿cierto? Ya acercándonos un poco más hacia una visión humana de la administración, ¿cierto? Viendo ya los seres humanos como personas y no como máquinas. Es que al principio de estos conceptos que les estoy hablando, en el caso de Frederick Wilson Taylor, que ¿qué? Él es un ingeniero, se veía al ser humano como si fuera una máquina, ¿cierto? Se le contabilizaba, le decía, mire, usted tiene que trabajar de 2 a 4 de la tarde y durante ese tiempo usted tiene que sacar 40 productos y casi que sin derecho al descanso o el descanso controlado y todo se veía como una máquina sin tener en cuenta que es una persona con intereses, con motivaciones, con problemas, con dolores, etcétera. Entonces, el Tom Mayo empieza a involucrar un poco este concepto pues de eh, el valor humano de las personas, ¿cierto? Que debe ser también tenido en cuenta al momento de hacer una planeación. Douglas MacGregor, por su parte, desde la teoría X, dice que, y también les hablé un poco en el acuerdo pedagógico de este concepto, ¿cierto? Los seres humanos son perezosos, no les gusta hacer, hay que controlarlos, hay que obligarlos, hay que vigilarlos, ¿cierto?
Y desde la teoría Y, en contraposición, entonces se dice, no, el ser humano le gusta trabajar, ellos son motivados, ellos son responsables, hay que saberlos liderar. Ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Cómo para qué sirven todas estas teorías? Son puntos de vista que nos ayudan a tener una visión más holística de lo que es la administración, ¿cierto? Para podernos nosotros construir ese concepto, que es el primer punto del taller, construir un concepto acerca de lo que es la administración a partir de los diferentes autores. ¿Qué ustedes creen más? ¿El ser humano es realmente demasiado perezoso, holgazán, tiene que ser controlado, nos tienen que estar mandando para que hagamos las cosas? ¿O el ser humano trabaja más por motivación, porque le gusta, porque le interesa, porque sabe que eso es saludable para su bienestar, etcétera? Digamos, esos puntos de vista los que nos ayudan como a analizar, reflexionar alrededor de la administración y, por supuesto, aun cuando nosotros seamos contadores o de cualquier otra disciplina, estos elementos o fundamentos nos sirven porque en algún momento fungimos como administradores, como gestores, como líderes de los procesos que dirigimos. Entonces también son importantes. Peter Drucker, que ya es un autor más reciente, hablaba mucho de la estrategia, de la administración como una disciplina que se ocupa de la eficiencia. Acuérdense que la eficiencia es el uso racional de los recursos. Más adelante seguramente haremos una prueba como de conocimientos para preguntarles qué es la eficiencia, qué es la eficacia, qué es la efectividad, qué es la productividad, qué es la sostenibilidad, qué es la competitividad, que son elementos claves de la administración. Pero por ahora vamos a irnos como metiendo en el cuento para que ustedes vayan manejando esos términos y conociendo su importancia. Tom Peter también es un autor relevante, dice que la excelencia no es un accidente, no es una casualidad. Hay gente que piensa que las empresas grandes, que las empresas que tienen 50, 100 años en el mercado tan de buenas, no, es porque han seguido unos procesos, unos pasos, unas metodologías administrativas eficientes que les ha permitido llegar allá. Tom Peter respalda un poco esa visión de que la administración no se hace por accidente, que es el resultado de una alta intencionalidad, es decir, requiere una planeación, un esfuerzo sincero, una dirección inteligente, una ejecución hábil. Michael Porter, también muy conocido, habla de la estrategia de la innovación. Él ha estado aquí en Colombia, él ayudó a hacer el plan de desarrollo en nuestro país. En Medellín también apoyó el plan de desarrollo en Antioquia, en la ciudad de Medellín. Habla mucho de la ventaja competitiva, del desarrollo de los países. Hay otros autores, Rosabeth Moscanter, habla de la innovación como la capacidad de ver el cambio como una oportunidad. Jim Collins, que habla de que las empresas buenas se enfocan en el crecimiento y las excelentes se enfocan en la gente. Fíjense que ya va dando una visión más humana de la administración y hoy en día pues habrá muchos nuevos enfoques que nos hablen acerca de la tecnología, la inmersión en las nuevas tecnologías, etcétera. Bueno, pero digamos que con estos elementos ya tenemos una primera base para hacer una aproximación a un concepto de qué puede ser para nosotros la administración. Recuerde que eso, la administración se implica o se relaciona o interactúa en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros mismos administramos porque tomamos decisiones, planeamos para nuestra vida, hacemos un plan de vida y lo llevamos a cabo. Eso es administrarnos a nosotros mismos de alguna manera, ¿cierto? Administramos nuestros recursos financieros, administramos el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, nuestra salud, todo eso se administra, ¿cierto? Entonces es importante para todo profesional tener esos elementos. Ahora hagamos un breve recuento de la administración en la historia humana. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que de la historia conocida, digamos, científica o la historia que ha sido escrita, ¿cierto? En algún momento, de lo que conocemos, el hombre pasó de ser nómada a ser sedentario hace unos 10.000 años, ¿cierto? A partir de ahí, digamos que cuando pasó de ser nómada a ser sedentario, pues el hombre se organiza y digamos que requiere empezar a cultivar, ¿cierto? O sea, la agricultura y la ganadería o sí, el cuidado de animales para poder comer también de ellos mismos, o más bien la caza y la pesca también fueron actividades que desde el principio de la civilización que conocemos, de la civilización conocida, la ha permitido ir creciendo. Entonces, allí ha estado inmersa la administración, ¿cierto? Porque se necesitaba organizar la producción, quién hacía qué. Digamos que desde ese principio
Y no quiere decir que toda la vida tenga que ser así, pero en ese momento se empezó, digamos, a diferenciar los roles. Mientras que las mujeres se encargaban de cuidar a los niños y de cuidar seguramente, ya se estaba empezando a tener las primeras mascotas, por decirlo de alguna manera, se estaban ya criando algunos animales en casa. Los hombres se iban a la caza y a la pesca, ¿cierto? Se iban a cazar a los bosques y a traer comida, o se iban a los cultivos un poco lejanos, les correspondía a ese trabajo lejano, las mujeres se quedaban allí y era una vida muy comunitaria. Era una vida muy comunitaria, o sea que los hijos eran los hijos de todos, ¿cierto? La comida era como para todos, y era una sociedad en donde se compartía. Obviamente que no se puede generalizar, empezaron a haber diferentes grupos humanos, incluso se habla de que existen o existieron más bien diferentes razas humanas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero que se fueron o uniendo o desapareciendo otras. Pero si ustedes escuchan algunos documentales acerca de la civilización humana, se entiende que hubo muchos eh, especies que eran muy cercanas a la especie humana y que luego se fue consolidando en una, a la que denominamos los Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Estos entonces se fueron organizando en grupos humanos. De las civilizaciones más antiguas que conocemos son los sumerios, porque ellos desarrollaron la cultura cuneiforme, y esto pues nos dejó evidencia de su creatividad y de su capacidad. Em, de los fenicios también se tiene razón porque ellos fueron los primeros que se aventuraron hasta donde se conoce al mar, dejando evidencias, ¿cierto? Y además que fueron comerciantes. Eso implica, imagínense que desde allá viene el origen de la administración y de la contaduría, porque ellos empezaron a llevar las cuentas, ¿cierto? Empezaron a hacer transacciones, empezaron a hacer trueques, empezaron a hacer, a transar, ¿cierto? Telas por comida, por minerales, etcétera, ¿cierto? Y desde allí empieza el rol tanto de la administración como de aquellos que llevaban las cuentas. Es bastante antigua, son bastante antiguas ambas profesiones. En el caso de China, una de las civilizaciones también más antiguas, se fueron desarrollando sistemas administrativos para la gestión de los territorios, el recaudo de impuestos a través del imperio. Ustedes saben que allí se desarrollaban eran dinastías, y esas dinastías se encargaban de definir hacia dónde iba la nación, el país, el imperio, ¿cierto? A través del recaudo de impuestos, hacían obras, puentes, desarrollaban la cultura, la religión que siempre ha estado como tan cerca de ahí, ¿no? Ustedes saben que el confucianismo es una de las religiones más antiguas del mundo, y en China, digamos, está muy diseminada, y habla un poco acerca también de la ética, de la relación con el entorno, entre otras cosas. Hay un libro, por no decir que un tratado que ha trascendido, yo los invito a que ojalá lo conozcan, que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu. Allí, digamos que muestra cómo era la visión acerca de la estrategia militar y cómo China fue conquistando diferentes territorios, ¿cierto? Y aún sigue estando vigente. Digamos que la estrategia militar, conocida desde esa antigüedad hasta hoy en día, ha, ha venido trascendiendo hacia la administración. O sea, los conceptos militares hoy en día se aplican a la administración de empresas. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta esos conceptos. También elementos como la burocracia, que les explicaba que eran las funciones, el definir actividades para cada quien en la empresa, definiciones de autoridad, de poder, etcétera, la planificación, como les decía, la ética. Lo veían desde la religión, ¿no? Pero de todas maneras era una filosofía ya implantada. Vemos la civilización india, se encargó de la planificación urbana, generando alcantarillados, graneros, de una organización social, y pasando ya seguramente a civilizaciones que les puedan ser más conocidas a ustedes, los egipcios, que con sus ciudades, que con sus templos, eh, muestran evidencia de un desarrollo amplio. Incluye o son significativas las pirámides. Las pirámides muestran que había planeación, que había organización, que había cálculos matemáticos detrás de todo ello, ¿no? Aún se desconoce todos los elementos y cómo fueron construidas y todo lo que significa, ¿cierto? Pero hay egiptólogos, personas que estudian a profundidad la cultura egipcia y dan cuenta de cómo a partir de una buena administración, visión, planeación,
filosofía. Ellos desarrollaron muy grandes proyectos que hoy en día están en pie después de 2000, 3000 años de antigüedad. Y eso habla pues muchísimo del desarrollo y de la civilización. La misma situación que Mesopotamia, en donde se desarrollaron no solamente sistemas de riego para la agricultura, sino también sistemas contables. Imagínense qué tan antigua es la parte, la contabilidad, que desde la Mesopotamia ya se venían generando registros contables. Fue muy antigua. Es más, cuando se habla del inicio de la escritura, no sé si ustedes ya les han comentado sobre esto, pero el inicio de la escritura se dio a partir de estos sistemas contables. O sea, las primeras escrituras que encontraron no era de un poema o no era como de un escrito, de un cuento, por decirlo de alguna manera, sino que las primeras escrituras eran una cantidad de letras y números indicando, no, que esta montaña es de tal familia, que hasta este río va al límite de tal cosa, que estos graneros corresponden a tal, que esta persona le debe tanto a tal. Los primeros escritos los primeros escritos humanos encontrados o sea, se refieren a cuentas. Dan cuenta de cómo estaban las cuentas, valga la redundancia, entre las personas de una civilización, ¿cierto? Entonces eran como las cuentas de la ciudad, es como decir la contaduría de la República o la Contraloría, que llevan la cantidad de cuentas, ¿cierto? Allí de los ciudadanos. Esas fueron las primeras escrituras que se han encontrado. Lógicamente que después con la literatura, ya sobre todo en épocas del Renacimiento, de Roma y demás, pues empiezan a aparecer escritos muy interesantes sobre la filosofía. Ustedes saben que Sócrates, que Platón, desde sus escritos con los griegos y los romanos, pues nos dejan unas grandes lecciones también para la humanidad, que lamentablemente muchas de ellas se han perdido. Todo esto que les he contado es los vestigios que nos quedan porque debido a las guerras y a la falta de conciencia un poco humana de valorar el significado de todos estos avances, pues se han venido destruyendo. Las personas construyen y la guerra destruye, las civilizaciones construyen y la guerra destruye. La guerra siempre ha sido el peor invento de la humanidad, pero es a la vez lo que le ha llevado al hombre a conquistar, a ser mejor, a transformarse, porque está en la naturaleza humana y seguramente desde la biología el estar en competencia. La evolución misma es el desarrollo en competencia. Eh, Hablamos entonces también de lo que nos dejaron los griegos, hablando desde el mismo Estado, que fue consolidado con los romanos mediante la democracia, el concepto de propiedad privada, de los derechos ciudadanos y demás, que es lo que empieza también a hablar del derecho de la empresa y por supuesto la administración, que estudia a las empresas y cómo se gestionan, ¿cierto? En la Edad Media, entonces ya aparecen conceptos de gestión de la tierra desde el feudalismo, ¿no? La planificación de los cultivos, la gestión de recursos, eh, todos estos elementos, ¿cierto? Nos llevan a entender que desde allí se administraba y las empresas grandes eran las haciendas únicamente, ¿cierto? Con grandes cultivos, las personas de alrededor los campesinos tenían que pagar impuestos al señor feudal y el señor feudal se encargaba de su protección. Eso sucedió durante cientos por no decir que miles de años, ¿cierto? Durante también la época que es denominada el oscurantismo, durante la cual pues no hubo mucho desarrollo, sino que hubo un tiempo durante el cual fue relativamente estático el desarrollo humano, ¿cierto? Simplemente la gente se dedicaba a cultivar la tierra, el señor feudal se encargaba como de librar las guerras y de defender a los campesinos que la cultivaban, y así, pues, digamos que trascendió hasta más o menos el siglo XV, el siglo XVI, aparecen grandes figuras como Carlomagno, eh, seguramente otros muchos más que no aparecen en este recorrido, pero con grandes hazañas, digamos, que muestran, se trae a colación porque él, digamos, es relevante en la historia de Francia, de Europa, de Inglaterra, de todos estos países, en Europa porque logró consolidar grandes reformas administrativas en su imperio, ¿no? Utilizó la diplomacia, cosa que hoy parece haberse olvidado por parte de algunos países. La importancia del diálogo antes de entrar a la guerra, también lo decía Sun Tzu, ¿no? Eh, Hay que mirar qué implicaciones hay.
Y finalmente, a partir de la revolución industrial, pues aparecen las fábricas, aparece la producción en masa, esto requiere unas nuevas formas de organización, aparecen economistas, ¿no? Adam Smith, Samuel Ricardo, Charles Babbage, ellos hablan acerca de optimizar la eficiencia, la productividad. Ya hemos hablado de Frederick Wilson Taylor, quien habla de tiempos y de movimientos, ¿cierto? Considerado como padre de la administración científica. Él, digamos que provoca también que las empresas sean más competitivas, se entra como en una competencia de cuál es la mejor empresa, cuál puede producir más barato, por decirlo de alguna manera, con menos recursos, generar más producción y se entran, digamos, en ese paradigma. Henry Fayol, por su parte, desde Europa nos habla acerca del proceso administrativo, cómo las empresas tienen que desarrollarse a partir del proceso de planeación, organización, dirección y control para poder, digamos, avanzar. Eso sucede a partir de la revolución industrial, ¿cierto? Donde también aparecen otros autores de los que ya hablamos, Max Weber, por ejemplo, desde la teoría de la burocracia, en donde define que tiene que haber una autoridad, que tiene que haber unos cargos, que tiene que haber unas funciones claras, que así es que funcionan las empresas, ¿cierto? Cosas que aunque son tan antiguas, hoy en día hay fallas en la burocracia de muchas empresas. Elton Mayo, que también eh, junto con otros muchos autores, aquí solamente hablamos de uno por allá de cada 20. Elton Mayo, que habla acerca de las relaciones humanas en el trabajo, hoy parecen ser ignoradas por muchos jefes, ¿cierto? Hoy en día no se creen que seguimos pensando que las personas son máquinas y no las vemos como personas que interactúan, que tienen intereses, que tienen alegría, que tienen satisfacción y insatisfacción, y no tenemos en cuenta esos factores psicológicos en la productividad. Más adelante vamos a estar hablando acerca de un experimento que ellos hicieron a través del cual se dieron cuenta la gran influencia que tienen los factores de liderazgo sobre la productividad de las empresas. O sea, uno no lo hace por buena gente, qué tan querido que es. No, hay que tratar a la gente bien, es porque para que ellos sean productivos. Pues además del solamente hecho de que así debe ser, es porque además le sirve a la empresa. Peter Drucker, por su parte, considera también el padre de la administración moderna, mucho más reciente. Él falleció, si no estoy mal, como en 2005, más o menos. O sea que hasta hace unas décadas todavía estaba con nosotros hablando acerca de la estrategia, es considerado el padre de la estrategia, de la innovación, del liderazgo. Ya para el siglo XXI, hoy en día estamos hablando de la globalización, cómo se tienen que gestionar las empresas a partir de la globalización, la tecnología, la sostenibilidad. Ahí aparecen nuevos autores, la verdad, muchos de ellos, Gary Hamel es muy conocido, al profesor Humberto Serna, que fue mi director de tesis, el doctorado y que ya falleció el año pasado, pero fue un gran autor aquí en Colombia y en América Latina, con más de 40, 50 libros escritos relacionados con la administración. Hoy en día se habla de la innovación disruptiva, de la gestión de la incertidumbre, de organizaciones inteligentes, organizaciones que aprenden, ¿cierto? De, como les decía, el pensamiento disruptivo y digamos que estos elementos les van a ayudar a hacer un punto también del trabajo, al que los voy a invitar que desarrollen, que es el pensar para dónde va la contaduría, para dónde va la administración en las próximas décadas, que es durante las cuales ustedes van a ser los profesionales que gestionen la contaduría, que administren seguramente las empresas o las áreas contables y financieras de las organizaciones. Entonces, esta visión es muy importante. Además de ello, les voy a también a invitar a ver eh, una película, un video eh, de la película de Charles Darwin, ya en tiempos modernos, de Charles Chaplin, en donde nos habla un poco acerca de esa visión de la administración. Quiero concluir con esto, hablándoles de los elementos claves de la administración, entendiendo que la innovación, por ejemplo, que es tan importante en la administración hoy en día, no es un evento, sino un aprendizaje continuo. Estos son elementos para que ustedes puedan involucrar en su trabajo. Eh, que la innovación disruptiva transforma todo lo que es posible, entonces debemos vivir en un pensamiento constante de cambio. Que la ventaja competitiva es fugaz, entonces hay que trabajarla constantemente a partir de la innovación, que es la esencial, ¿cierto? Que la motivación es intrínseca y que impulsa el rendimiento y la creatividad. Fíjense lo importante que es
tener en cuenta la perspectiva humana de la administración. Más adelante los voy a invitar a que analicemos un libro que se llama Imágenes de la Organización de Darren Morgan, y ahí nos muestran de diferentes perspectivas qué significa la administración. Eso lo veremos para la próxima clase, creería yo. Simon Sinek del Reino Unido habla de el por qué y cómo inspiramos a nuestro equipo y a nuestros clientes, ¿cierto? Hoy en día se habla del cliente interno, o sea, los trabajadores hay que consentirlos en el momento de la palabra como clientes, ¿no? Soy nuestro cliente interno y si nuestros trabajadores están contentos, motivados, entonces esto va a hacer que hagan mejor las cosas, pero una persona bajo presión, desmotivada, que se siente irrespetada y vulnerable, pues no va a poder hacer un buen trabajo. Finalmente están los conceptos de Brené Brown. El coraje de ser vulnerable fomenta la conexión y la innovación. De Adam Grant, que habla de que los que dan más a menudo tienen más éxito a largo plazo. Esta es una invitación, muchachos, para ustedes. Siempre dar un poco más de lo que nos piden, de lo que nos exigen, y no limitarnos ni ir al mínimo. ¿Sí? Al mínimo, la ley del mínimo esfuerzo no nos sirve a los profesionales. Tenemos que siempre dar un poco más de lo que nos piden, y no menos, por supuesto, ni siquiera lo que nos piden, sino siempre el valor agregado, siempre el más allá, siempre el pasito más de lo que nos exigen, siempre. Lo tercero dice que se crea una cultura donde las personas se sientan seguras para asumir riesgos. Ustedes saben que la cultura organizacional es muy importante, luego hablaremos también sobre esos temas, que el crecimiento viene de una mentalidad de aprendizaje, ¿cierto? Y finalmente que la curiosidad y la autenticidad impulsan el desarrollo, el éxito y la innovación. Entonces, en este último tema hablamos acerca de la importancia de la administración para los contadores. Robert Kaplan, desde los Estados Unidos, nos dice que una contabilidad sin estrategia es como un barco sin timón, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que los contadores sepan de la administración y de la gestión. David Norton, también muy conocido, nos habla de que los contadores deben ser arquitectos de valor y no solamente guardianes de números. Yo me quedaría con esa frase para ustedes que están en la formación. Gary Hamel, también reconocido autor de la administración, del futuro de la administración, nos dice que la innovación es la clave para el crecimiento y que los contadores deben ser socios en ese proceso. Ustedes son claves en las empresas para que los lleven, los orienten hacia la innovación y no para el status quo, no para el quedarse quieto, no para que la empresa siga haciendo lo mismo, sino para que constantemente se esté reinventando, repensando, reorientando hacia los nuevos mercados, hacia nuevas posibilidades a partir de la innovación disruptiva. En la India, para la nos dice que los contadores deben ayudar a las empresas a identificar y explotar sus competencias centrales. ¿Sí? Y nos habla de que también los contadores deben ser capaces de ver el panorama general y comprender cómo sus decisiones impactan a toda la organización. Fíjense, digamos que lo trascendente que es un curso de estos para ustedes, para que entiendan otra visión, ¿cierto? Uno no solamente debe estudiar uno no solamente tiene que estudiar la ingeniería, sino mirar toda una perspectiva de para qué sirve, en dónde se aplica. La contaduría se aplica en las empresas, por lo tanto es necesario que ustedes conozcan mucho sobre la empresa, no solamente sobre la contaduría en sí, sino sobre el carácter de la empresa, la naturaleza de la empresa, porque son importantes las empresas para que hagan un trabajo con mayor conciencia y con mayor visión. Desde Canadá nos dicen que en la era digital los contadores deben ser expertos en análisis de datos y tecnología. O sea que a meterse con temas de Big Data, con analítica de datos, ¿cierto? A ser fuertes también en ello. Clayton Christensen nos dice que los contadores deben ayudar a las empresas a evitar la complacencia y la miopía estratégica, y las con eso, la miopía es que solamente se puede ver de cerca, y entonces dice que los contadores deben de desarrollar una visión más amplia, más holística, más hacia avance para que apoyen a la empresa a salir adelante, que la contabilidad no es solo números, es una historia que contar, es Henry Mixberg, el reconocidísimo autor también que nos dice eh, que los contadores no están solamente para contar números, sino para contar historias. ¿Qué historia le gustaría contar acerca de su vida, de su profesión y de su empresa? Por supuesto, que la sacó adelante, que lograron superar las deudas, que está llevando a la empresa hacia adelante, ayudándola a generar mayor rentabilidad, que si había pérdida, fugas de capital, ustedes lograron detectarlo y mejorarlo.
Entonces, por eso es tan importante que el contador se vea a sí mismo como un gestor empresarial que está ayudando a construir la empresa, la historia y las vidas de las personas. Acuérdense que detrás de cada empresa hay muchas familias, sueños, personas y nosotros somos constructores de eso. Entonces, los contadores también deben ser líderes que inspiran confianza y colaboración. Y finalmente dice que los contadores deben ser valientes y asumir los riesgos para innovar y para mejorar. Entonces aquí les dejo finalmente, jóvenes, esta película que se llama Tiempos Modernos, es un clásico, no sé si algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de verlo. Eh, en en el YouTube van a poder observar, pues dura más de una hora, pero les voy a pedir que solamente, o sea, el análisis se puede centrar en el minuto 18, quienes lo quieran ver todo, o más adelante en el salón, si podemos ver otro apartado, lo vemos, pero quisiera que ustedes vieran de manera independiente estos 18 minutos y a partir de ahí puedan hacer una reflexión sobre lo que se entiende o lo que se entendía o lo que se ha, sí, lo que se ha entendido como la administración cuando se ve a las personas como unas máquinas, sin que les importe que se enfermen, que tengan eh, problemas como derivados de enfermedades profesionales, por el maltrato a veces a los trabajadores y por verlo, como les decía, como un apéndice de la máquina. Entonces, eh, a partir de ahí, pues les voy a pedir que hagan un análisis sobre este tema. Entonces, el taller consiste, es un taller que pueden desarrollar en grupos, pero que todos deben subir a la plataforma, puede ser en grupos de dos, de tres estudiantes, en donde, en primer lugar, esta actividad si es individual, cada estudiante debe solicitar un libro pues, sobre los temas que hemos tratado, sobre la administración, la historia de la administración, conceptos de la administración en la biblioteca. ¿Sí? Debe quedar el récord en la biblioteca. Yo solicitaré pues, el reporte en biblioteca de los que hayan sacado el libro. Luego, construir su concepto sobre lo que es la administración. Yo les he nombrado autores, pero la idea es que ustedes busquen también, revisen y decidan con qué autores se identifican más para construir su concepto, ¿cierto? Entonces, pueden hablar de un primer autor, después de un segundo autor, después de un tercer autor, desde la perspectiva de la administración, y luego crear su propio concepto a partir de lo que han dicho los diferentes autores y también desde su propia opinión, ¿cierto? Entonces son tres autores y luego su opinión a partir de ellos. En tercer lugar, dice, describa cuál ha sido el papel de la administración en la historia humana. Entonces, hace ratico estuvimos haciendo un recorrido, ¿cierto? Desde por allá la prehistoria, cuando el hombre dejó de ser nómada y pasó a ser sedentario, pasó a ser recolector, pasó a ser agricultor y vivía bajo la pesca y la agricultura, ¿cierto? La caza, la pesca y la agricultura. Y a partir de ahí, pues se viene desarrollando todo, hablamos de Egipto, China, India, Mesopotamia, todos esos elementos. ¿Cuál fue el papel de la administración durante todo ese tiempo? Roma, Carlomagno, Sun Tzu, allí tienen un espacio amplio para que puedan hablar un poco acerca de la administración durante toda la historia humana, llegando hacia la revolución industrial y actualmente hasta cómo influye la administración en nuestras vidas. Todos son empresas y todas las empresas son administradas, ¿cierto? Entonces es muy importante entenderlo. El cuarto punto es que a partir de la película de tiempos modernos expliquemos cómo ha cambiado la historia de la administración a partir de la revolución industrial, que fue un punto de quiebre, ¿cierto? Porque aparecen las máquinas, a partir de la revolución industrial se da por la aparición del motor, ¿cierto? De los motores, de los descubrimientos, inventos, y a partir de las máquinas que aparecen en la revolución industrial, entonces aparecen las grandes industrias, y las grandes industrias pues, implican grandes empresas y por lo tanto hay un cambio en la administración, ¿cierto? Pero en donde ya se utiliza el ser humano casi que de manera indiscriminada, simplemente para la producción, producción, producción en masa, y se nos olvida todo el resto, que es una persona que se puede enfermar, que tiene intereses, tal cosa, y eso, pues es importante tener en cuenta esa visión en un momento, porque como lo decíamos en el primer encuentro, si uno no conoce su historia, pues está obligado a repetirla con errores y todo, pero si uno conoce la historia y se da cuenta, pues la idea es que no repitamos los errores del pasado. Y por último, los invito a hacer una reflexión sobre cómo proyectan el futuro de la administración y de la contaduría como contadores, cómo se proyecta. Eso sería todo para subirlo
a la plataforma. Entonces, muchas gracias por su atención y quedo atento pues a cualquier duda, cualquier inquietud que pueda estarles resolviendo.